usar el libro La Senda del Cabrito. Y bueno, este libro a mí lo que me trajo fue satisfacción, me trajo trabajo también e ilustración. Yo pensé que sabía todo el cabrito porque pues mis padres, mis abuelos, mis abuelas, el abuelo de mi padre le enseñó a hacer cabrito a mi papá. Sin embargo, al hacer el libro, por eso pongo ahí ilustración, porque aprendí muchísimo al estar haciendo la investigación y los viajes alrededor de México. El libro trata del impacto que tienen los caprinos en toda la gastronomía mexicana, que al parecer es nada más la gastronomía del noreste, porque es un ícono el cabrito al pastor en el noreste, y cuando se abre el cabrito casi siempre la mente se va para allá. Sin embargo, como vamos a ver ahorita con el libro, los caprinos están muy presentes en todo el país. Menciono aquí en el libro que el cabrito está en mi sangre, y bueno, es que, como les decía, el papá de mi mamá, mi abuelo Juan, él tenía un rancho caprino y se lo había heredado su padre, o sea, mi bisabuelo. No sabemos quién se lo dio a mi bisabuelo. Y bueno, lo que sí sabemos es que son unas familias establecidas desde hace cientos de años, que llegaron con los fundadores de la zona noreste, y eran sefardíes, y venían con el señor Carabajal. Eran parte del grupo que venían pues buscando asentarse, ¿no? Y bueno, pues aquí mi papá, que en paz descanse, Braulio Cárdenas, y mi mamá Lilia, y bueno, pues ellos realmente, los dos, en cada quien en su familia, tenían, bueno, mi mamá sigue viva, pero tienen la línea del cabrito. O sea, mi mamá me enseñó todo lo que es la fritada, mi papá el cabrito asado, pero mi papá me enseñó todavía un poco más, ¿no? Él me enseña lo que hay que ver en un cabrito cuando está vivo, cuando vas a la majada, cómo seleccionarlo, y es como todo en la cocina. La cocina requiere, cada ingrediente tiene un secreto, o muchos secretos. Entonces el cabrito es igual, ¿no? Y ya después, cuando el ojo se te va entrenando, como en todo en la vida, con ese ojo entrenado, pues tú llegas a la majada y puedes notar el brillo del pelo que tenga un animal, y desde ahí ya empiezas a ver si está sano o más sano que otro, y empiezas a escuchar el balido, y puedes escuchar si está bajito, fuerte, enjundioso. Y todo eso te va empezando a determinar si el animal vale la pena, la calidad del animal. Igual que todo en la cocina, la calidad del ingrediente es fundamental. Entonces, aquí hablamos un poquito del cabrito. El libro empieza con el cabrito en el noreste de México, que es, como lo comentaba hace ratito, pues como más se identifica el cabrito en el país. Esta es una fotografía en el municipio de Saltillo, Coahuila, allá en la parte sur del municipio, colindando con Zacatecas, y bueno, pues una majadita de chivas ahí pastando. Hablando de los pastores, bueno, les comento que hay un problema de pastores en el mundo, hay un déficit de pastores, y eso está llevando en todo el mundo occidental a que se esté perdiendo esta práctica. Tengo entendido que en Francia, a lo cual me gustaría investigar más hay 2 escuelas para pastores, para todas estas gentes que quieren regresar al campo y poder. Es que pastorear requiere tiempo, ¿no? Requiere llevar las chivas, sacarlas todo el día y luego regresarlas. Entonces, los jóvenes, que eran los que hacían eso, pues quieren estar en el celular. Entonces, ahí en donde estás en el campo no hay celular, no hay contacto, más tienes que estar al pendiente. Y los pastores se están perdiendo. Entonces es un problema serio para la cultura gastronómica de México, pero del mundo también. Y bueno, aquí hablamos un poquito también sobre cómo se hacía la cocina del noreste, cómo llegan las cabras al noreste y cómo
Las cabras, bueno, ahorita lo vamos a ver, precisamente aquí crecen en climas semiáridos, áridos y semiáridos. Y en el mundo existen más de 60 razas que se crían, ¿verdad? No necesariamente hay más de 60 razas, o sea, hay más de 60 razas, pero que se crían son alrededor de 60. Llegan con los españoles y hay que recordar que con el virrey don Luis de Velasco se mandan 400 familias tlaxcaltecas a Saltillo, y esta conjunción de los tlaxcaltecas, los españoles, el clima semiárido y las cabras, pues es lo que logra que la cabra parece. Nosotros, si tú vas al campo de Coahuila y ves las cabras, tú pudieras pensar que las cabras son nativas u originarias, endémicas, ¿no? Y en realidad no, son introducidas, pero se acoplaron súper bien. Algo también muy importante para el estado de Coahuila es que en los 38 municipios se cría cabra, en los 38 municipios se come cabrito en fritada, y puede ser quizá el platillo festivo por excelencia de una fiesta no elegante, sino una fiesta en donde tú quieres realmente agasajar a un invitado. Entonces es la fritada, ¿no? En los 38 municipios. Entonces sí nos une el tema del cabrito a todos los coahuilenses. En México, de esas 60 razas que hay en todo el mundo, se crían 6 principalmente. Esto no quiere decir que no haya otras, hay una raza enanita que también hay muchas razas que también se crían, pero de manera comercial nada más se crían estas 6. La alpina, que viene pues de los Alpes, la mancha, que viene de España, precisamente de donde se hace el queso manchego, de La Mancha, España, la Saanen, que como pueden ver tiene un origen, el nombre es árabe, Saanen. La Boer y la Toggenburg tienen un origen también africano, y sus nombres obedecen al idioma tipo alemán, ¿no? Al Deutsch. Por eso puedes ver el Toggenburg. Y la Nubia, que la Nubia también es española. Estas son las principales 6 razas, todas tienen características diferentes. Unas son más para leche, otras son más para carne. Hay mucha gente que mezcla para poder tener leche y carne. Y bueno, la forma de criar las cabras, hay 3 formas. Uno es extensivo, que es el que platicamos ahorita de los pastores que tienen que salir todo el día. El intensivo es cuando lo tienes tú lo tienes estabulado en establos. El intensivo no se da tanto, porque pudiera ser una solución muy fácil. Oye, pues mételas en establo, ¿por qué no? El problema es de que no se ha encontrado la forma en que la pezuña de la cabra, por eso le gusta el clima árido y semiárido, y las rocas. La cabra anda en las rocas, le gusta trepar, le gusta subir riscos, y en el establo se genera más humedad para lo que está diseñada genéticamente. Se enferman, y es bien, fíjate, se enferma de las pezuñas y se echa, y se echa, y se echa, ya no come y se muere. Entonces por eso es muy difícil estabular las cabras. Lo han logrado Francia, y Francia lo exportó en una asociación con Chile. La empresa se llama Chevrita o Chevrita para quesos, y bueno, en México hay algunos expertos ya en poder estabular. Sin embargo, el porcentaje es muy pequeño. Y el semi-intensivo es que, bueno, las tienes en corrales en donde les alimentas un poco y las sacas también, y eso hace que se le sequen las pezuñas y que tenga una mejor vida la chiva. Y bueno, el cabrito en la cocina, pues obviamente aquí estamos viendo un cabrito al pastor antes de ser cortado. Ahí está el pecho y la paleta al mismo tiempo. Ahorita lo vamos a señalar en otra parte, pero aquí lo voy a señalar de una vez. Aquí, esta parte
Si la doblas, pues es el esternón, esto es el esternón, entonces es el pecho. Pues cuando tú abres el cabrito, esta parte es el pecho y esta parte que queda viene siendo la paleta. Entonces esas son las dos de las partes del cabrito, y a veces la gente se confunde porque como lo ves de frente crees que así está, pero en realidad estaba cerrado antes, por eso es el pecho. El cabrito al pastor, bueno, se hace famoso en Monterrey, Nuevo León. Esta es una foto del mercado de Monterrey, en el restaurante El Pipiripao, y el de abajo era uno de los principales vendedores de cabrito, y ahí pueden ver los riñones. La riñonada es lo blanco, y pueden ver cómo la riñonada baja hasta la pierna, lo blanco, y está tupido, y eso quiere decir, hay un término que se le nombra riñón tapado, y quiere decir que está tapado de grasa. Entonces, ese cabrito que está con su riñón tapado de grasa es el cabrito de la mejor calidad que puede haber, y es el especial para hacerse al pastor. Para lograr esto necesitas que las cabras estén muy bien alimentadas para que produzcan suficiente leche, y tener campesinos capacitados, productores capacitados que sepan engordar cabritos. El cabrito nada más tiene de 30 a 45 días de nacido, entonces el productor tiene muy poco tiempo para poderlo hacer engordar y aprovecharlo. Para que se den una idea, un cabrito de esa calidad ahorita anda sobre 1,600 pesos, y un cabrito que esté flaco cuesta 400. O sea, un productor puede sacar 4 veces más si se aplica. Por eso es lo importante también de la técnica de producción. Otro producto que tienen los caprinos en la gastronomía mexicana, pues es la birria. La birria actualmente se hace de chivo, de borrego y de res, pero el original era de chivo, y era por una cuestión de que también en las zonas desérticas de Occidente había mucho chivo, y lo empezaron a usar las chivas y el chivo también para hacer birria. Hay diferencia gastronómicamente si tú te comes un chivo o una chiva, y hay diferencia si te comes un chivo o si te comes un cabrito. ¿Alguien sabe la diferencia de chivo y cabrito? El cabrito es de leche. Sí. Come alimento. Exacto, el cabrito es de leche, todavía no pastó, y el chivo pastó. Y entonces los caprinos son rumiantes. Esto quiere decir que tienen 4 estómagos. Cuando el cabrito está comiendo leche, amamantándose de la madre, todavía no funciona un estómago. Entonces, inclusive ese cabrito, cuando es sacrificado, uno de sus estómagos es oscuro, que es donde procesa la leche. Es chiquito, oscuro, y de un olor sumamente penetrante. O sea, tú lo tocas y te queda la mano oliendo mal por unas horas. Y ese estómago es el cuajo con el que anteriormente se cuajaba la leche, por las enzimas que tiene para producirlas. Bueno, cuando come pasto, se utiliza otro estómago, y así como tiene enzimas para producir la leche, para digerir la leche, tiene enzimas para digerir el pasto, y estas enzimas hacen que al producir estas enzimas y estas sustancias químicas, el sabor cambia, se transforma. Y es cuando el cabrito sabe a chivo, o sabe fuerte, o está apestoso, le pueden decir, ¿no? Que eso es lo que en algún tiempo se pensaba de la birria, por eso se cambió también a res. Sin embargo, ahora las formas nuevas de producción, los chivos que van a ser utilizados, se castran desde pequeños, lo cual también hace que otras sustancias químicas no le den esa potencia al sabor, y bueno, se tiene cuidado en su alimentación, y ya los chivos se han transformado en su sabor. Entonces ustedes pueden ir a disfrutar una birria a Occidente, a Guadalajara es el epicentro, ¿no?
pero dicen por ahí que se come que las mejores birrias están en Tijuana. Sergio, eso he escuchado, que las mejores birrias de México están en Tijuana. Y bueno, las birrias, bueno, realmente vale la pena hay muchas formas de hacerlo, hay diferentes recetas, llevan muchos ingredientes. Sin embargo, un ingrediente que les comento, si a alguien le gusta la cocina, es el jengibre en polvo. Es algo que me sorprendió mucho y es el ingrediente que no te dicen los que hacen birria, pero es jengibre en polvo y me sorprendió mucho porque no es un ingrediente mexicano y sin embargo lo manejan ellos como ingrediente secreto. Y bueno, estamos aquí revelando secretos que no debería. Aquí ese secreto me lo reveló precisamente Maru Toledo. Aquí está a mi lado. Ella es una investigadora de Jalisco, tiene 24 libros de gastronomía de Jalisco. Es increíblemente rica la gastronomía de ese estado y poco reconocida como tal. Las gastronomías más reconocidas en México, pues sin duda la de Puebla, la de Yucatán y la de Oaxaca, ¿no? Son pero pues Michoacán, Guanajuato, Jalisco, tienen gastronomías realmente ricas. Y bueno, en la birria la base del adobo es el chile ancho y el ingrediente secreto es el jengibre, como les comento aquí. Otro platillo típico es la barbacoa de chivo, que la barbacoa pues ya la podemos ver un poco desde aquí, desde el Bajío, Querétaro y sobre todo en Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, y hay varias formas. Hay barbacoa de pozo, a otra le dicen el chivo entambado, así le dicen en Cuernavaca, en Morelos, y bueno, es como si fuera un borrego hacer la barbacoa de chivo, y es realmente muy parecida a lo del borrego. Otro platillo, es de aquí, de Querétaro, se llama chivo tapeado. En realidad no es chivo, es un cabrito. Ya vimos la diferencia de chivo y cabrito, es la edad. El cabrito tiene más o menos cuatro edades. Cabrito, de 0 a 45 días, y luego le dicen tripona a la chivita, una tripona, luego la primala, que tiene como 6 meses, y luego chivato, es el macho, el chivato. Es curioso porque es cabrito y luego es masculino, ¿no? Cabrito, tripona, primala, femeninos, y luego chivato o chivatito, masculino, y chivo o chiva. Entonces todos obedecen a la edad del cabrito. En este caso le dicen chivo tapeado, pero es un cabrito chiquito que cabe en un jarrito. O sea, es un cabrito realmente chiquito y flaquito, de unos 20, 25 días, cortado. Lo cortan y luego le ponen algo de pulque y unas salsas a base de pulque y lo tapan con masa de maíz para hacer tortillas crudas, el jarrito, y se pone en las brasas en la noche. Se dejaba en las noches y al otro día tenías un guiso espectacular, un cabrito, el chivo tapeado. Es muy rico. En la Ciudad de México pues no se puede dejar de mencionar un cabrito que es el del Correo Español, que es en sí mismo una forma de hacerlo, que no dan la receta. Más o menos vi cómo, bueno, no me dejaron entrar a la cocina. Bueno, como quiera sí aprendí. No, sí me di cuenta de cómo lo podían hacer. Es un cabrito prominente y muy famoso, pues porque en la Ciudad de México el que quería comer cabrito, pues iba al Correo Español, ¿no? Entonces no puede dejarse de mencionar. Y el otro aspecto importante del caprino es el mole de caderas. Ahorita es la fiesta del mole de caderas en la Mixteca. Es tanto Puebla como Oaxaca. En Puebla es en Tehuacán y en Oaxaca en Guajuapan de León. Y fíjate que esto es bien interesante ver cómo un platillo puede obedecer a una circunstancia económica o socioeconómica, o más aún político-socioeconómica. El mole de caderas nace cuando éramos Nueva España, y entonces
el rey tenía un hato de, pues tengo entendido, según lo que tienen ahí en Puebla, en los registros, de arriba del 1,000,000 de chivos, arriba de 1,000,000 de animales. Y entonces los tenían en Guerrero, y de Guerrero los llevaban por toda la Mixteca, o sea, hacia arriba, hacia Oaxaca y Puebla. Entonces se tardaban 8 meses en hacer esta transhumancia, este pastoreo. Y llegaban todos en esta época, en octubre, y a sacrificar. Entonces sacrifique miles de animales al día. Creo que en aquel tiempo eran 30 rastros, ahorita nada más quedan dos rastros. Y lo que buscaban no era el mole de caderas, eso es bien interesante. Lo que buscaban era de las partes carnosas del animal, le sacaban los músculos enteros y en petates, no, sí es petate, ¿verdad? El tejido, ¿verdad? Sí. En petate, lo secaban al sol con algo de sal. No es una carne seca como la que hacemos en el norte, porque la del norte está tasajeada y colgada, sino estas son músculos, que te diré, como de 1 pulgada, quizá un poquito más, por unos 10 centímetros. Y entonces, ya que se secaba, esa carne era muy valiosa, se le llama chito. Y la guardia del rey, la de él personal, digo que eran miles, en sus alforjas traían el chito, y entonces con su cuchillo, su navaja, era como tenían proteína, por ejemplo, cuando tenían que atravesar el mar. Entonces traían ahí siempre su proteína, su carne seca, pero no es la carne seca como la pensamos nosotros. Y entonces la forma de pago para estas familias que sacrificaban eran los huesos, el espinazo y precisamente las caderas. Y les permitían hacer una fiesta, bienvenidas. Les permitían hacer una fiesta, una feria, que precisamente es donde nace el mole de caderas. Bueno, hoy en día el chito no tiene relevancia porque pues los ejércitos no requieren esta carne seca y no tiene precio. Y en cambio, un platillo de mole de caderas ahorita anda sobre unos de 500 a 600 pesos, el platillo del huesito, ¿no? Que tienes ahí que estarle sorbiendo. Pero bueno, algo muy importante es de que lo que a mí también me hace analizar desde un punto de vista como antropológico es cómo ese sistema económico tenía 1,000,000 de cabras, era tan rico, producía tanto alimento, ¿verdad? En la misma región. Y bueno, cambió, eso ya nunca volverá. Este platillo que se está presentando ahí lo hizo Alejandro Ruiz. Alex Ruiz tiene su hotel, restaurante Casa Oaxaca, un restaurante muy famoso en México. La Canirac este año lo acaba de nombrar el mejor chef de México, y este es un platillo que hizo para el libro y la receta está en el libro. Otro platillo típico, bueno, pues es la fritada, que hace ratito platicábamos los norteños de la fritada. Exacto, es un cabrito guisado con su propia sangre. A veces se dice que es en su propia sangre. Hay fritadas que tienen muchísima sangre y por lo regular a la gente no le gusta la fritada que tiene mucha sangre. Yo he encontrado que la fritada, la sangre hay que utilizarla más como un ingrediente, y las fritadas de Saltillo específicamente tienen mucho chile de color, ¿no? Tanto chile guajillo más bien, casi no tienen chile ancho, y son así coloraditas como esa fritada que no está tan negra. Esa fritada es una receta de la abuelita de mi esposa, doña Licha. Doña Licha Villarreal estaba casada con don Francisco Garza, sí, así es, que él fue 2 veces alcalde de la ciudad de Saltillo en los 40, 30 y 40, y entonces pues en aquel tiempo no había restaurantes y las esposas de políticos recibían pues mucha gente en sus casas y siempre estaban cocinando. Entonces la fritada de doña Licha
era una fritada muy buscada en Saltillo en aquellos años, y esa sola receta vale lo que vale todo el libro, realmente. O sea, pagar por lo que cuesta un libro es tener el acceso a la receta de la fritada de Doña Licha, que se la dictó a mi cuñada, y ese dictado tal cual es el que está pasado al libro, entonces es una receta muy buena. Algo más del impacto que tienen los caprinos y que se menciona aquí en el libro de la gastronomía mexicana son los quesos de cabra. En este caso tenemos al doctor Carlos Peraza. Él estudió en Francia, tiene un doctorado en la Sorbona y tenía su rancho de chivas aquí cerquita en Querétaro, y creo que acaban de quitar el rancho. 100 chivas nada más. Las chivas tenían su nombre. Las chivas, como les decía al principio de la plática, de que mi papá me enseñó a analizar los animales, cuando llegué a este hato de ganado, me sorprendió ver cómo todas las chivas el pelo les brillaba como si las hubieran bañado con champú y enjuague, ¿verdad? O sea, de veras, parecía que habían ido a un salón de belleza. Sí, unas chivas contentas, preciosas. Y el señor, como estudió en Francia, hace quesos pues estilo francés, entonces hace un camembert de puro queso de cabra. Es una cosa espectacular, deliciosa. Bueno, los mejores quesos del mundo, por lo regular, son o de caprinos o de ovejas, casi nunca son de vaca. Y esto es por los contenidos de grasa y por los sabores más intensos de la leche. Entonces, realmente el impacto de los caprinos en los quesos es muy importante, y creo yo que como país tenemos una gran oportunidad, porque los quesos de cabra están subvaluados. Eres de General Cepeda, ¿verdad? ¿Y cuánto cuesta un queso en General Cepeda? 600 pesos el kilo. Bueno. Cada 2 años. Sí, no, pero no. Cabra te cuesta 80 pesos el kilo, 100 pesos el kilo. O sea, es una subvaluación total, ¿verdad? 80 pesos el kilo, y el otro que tiene el añejo que hace Emilio, pues cuesta 640 pesos el kilo. Entonces ahí México tenemos una gran oportunidad de poder transferir estos conocimientos a los productores para poder elevar su calidad de vida y valorar su trabajo como debe ser. El otro impacto que tiene los caprinos en la gastronomía mexicana, pues son los dulces. Y antes, precisamente, aquí estamos en Guanajuato, en donde también es una zona dulcera por excelencia, y pues ya sabemos, ¿no?, de la leche quemada. La leche quemada en su origen, bueno, es de todo, ¿no? Leche de vaca, pero el dulce de leche de cabra, ustedes lo saben, siempre ha sido más preciado, más apreciado, más valorado, también por su sabor. Si ustedes hacen una cajeta de leche de vaca y hacen una cajeta de leche de cabra, inmediatamente van a notar la diferencia en textura y en sabor. Y bueno, la cajeta de leche quemada es porque tú calientas el cazo de cobre hasta que esté súper caliente, y ahí es cuando tú vertes la leche en el cazo y se quema. Pero como la sigues virtiendo, se detiene la quemazón, pero entonces tiene un toque distinto de sabor. Es lo que les decía hace ratito, ¿no? La cocina está llena de secretos, y uno puede verlo simple y dices, bueno, una cajeta de leche es igual que todas. Sí, es una cajeta de leche y hay una cajeta de leche quemada. Entonces tiene un ligero, un ingrediente adicional, que no es ingrediente, sino es un proceso, un cambio, pero es diferente, su sabor va a ser muy distinto. Y pues prácticamente con eso terminamos la presentación del libro La Senda del Cabrito. Tiene, déjenme se los explico ya aquí en persona. Tiene la mitad
La mitad del libro es, perdón que se cayeron los plásticos, ahorita los recogemos. La mitad del libro es la investigación gastronómica que se hizo, en donde hablamos pues de todo este impacto que tiene, que es lo que vimos, y la otra mitad son recetas. Entonces, en estas recetas, aquí podemos ver, además de las recetas tradicionales, recetas contemporáneas, y como les decía, la receta de la fritada de Doña Licha, bueno, viene cómo hacer un machito, por ejemplo. El machito, como ustedes saben, sí, el machito, esta es la tela que se le llama redaño o tela, es lo que envuelve el estómago, las vísceras, se extiende y se rellena del hígado, el corazón y el pulmón y un poquito de grasa. Y luego ya se cierra con la misma tela y luego se amarra, se enreda con las tripitas, la tripa de leche, la tripa del intestino delgado. El intestino grueso es lo único que no se utiliza del cabrito. Entonces con eso tenemos el machito, que pues es una también preparación típica de los caprinos. Y bueno, pues el otro son las cabecitas, ¿no? Ahorita vamos a ver, déjenme les muestro una foto de las cabecitas. Aquí están. Las cabecitas se hacen de diferentes formas. Por lo regular son cocidas en barbacoa. Casi siempre incluyen el cuello. En Monterrey no. En Monterrey la cortan en la nuca, pero en Coahuila se corta siempre desde abajo. Si tú cortas en la nuca, entonces tienes el cuello en el cabrito y eso hace que no se cosa bien la paleta cuando lo estás asando. Entonces volvemos a los secretos, ¿no? Aquí tenemos el cabrito. Viene aquí la receta de cómo ensartarlo y cómo prepararlo, y aquí pueden ver en la parte de abajo cómo no tiene cuello. Si tú le dejas el cuello ustedes saben, no se le dice cuello, se le dice pescuezo. El pescuezo en todos los animales es una de las carnes más duras, por eso el pescuezo siempre se hace en barbacoa. Entonces tú le dejas el pescuezo aquí y lo quieres cocer y entonces siempre te va a quedar cruda la parte del espinazo. Entonces hay que tumbarle el pescuezo y eso, la cabecita y el pescuezo se cocinan en barbacoa al vapor, en un slow cooker. Ahora que me dijo Salvador que hizo un cabrito, si te lo vendieron con cabecita, esa la puedes poner en el slow cooker y al otro día te la desayunas. Y entonces tienes un súper desayuno. Bueno, en el libro también viene como la receta original para hacer el cabrito al pastor. ¿Por qué digo la receta original? Porque se ha perdido. Yo ya he visto inclusive chefs de mucha categoría que salen en la tele haciendo cabritos sin ensartarlos, sino poniéndoles en una cruz al estilo argentino. Y también lo paran, pero necesitas una serie de aditamentos. No es una cruz, es como una I latina, y luego aparte necesitas estarlo amarrando, y no, lo único que necesitas es una varilla, la estaca, la varilla, se atraviesa el cabrito y luego se pone a cocer siempre boca abajo, es como se inicia el cocimiento. Viene también esta receta del cabrito al pastor, de las cabecitas, del machito. Vienen unos tamales de cabrito, hay 2 recetas de tamales, el chivo tapeado que les decía, que lleva chile ancho y guajillo, y está riquísimo. El guaxmole o el mole de caderas, el original de Puebla, la receta es del Mural de los Poblanos, uno de los restaurantes con más reconocimiento que hay en Puebla de cocina tradicional poblana. Entonces, en realidad, el libro tiene una serie de recetas y de investigaciones que vale la pena tenerlo en cocina y que te puedes animar a hacerlo. Esta es otra preparación. Estas son las palomas de cabrito. Nosotros en el norte, principalmente en Saltillo, se le nombran palomas a los tacos en tortilla de harina blanca. Entonces, como son blancos, pues se les llama palomas. Sergio, ¿tú sabes si en alguna otra parte del estado de Coahuila se le nombran palomas? No, nada más aquí en Saltillo. Nada más allá en Saltillo. Sí, nada más Sí.
estamos aquí. Sí, como estamos aquí todos, Sí, sí. empieza a ti. Sí, entonces, bueno, las palomas, que yo ayer cené unas palomas de machacado, muy ricas, por cierto. Entonces, ¿sí? También le dicen paloma, mira, gracias, Salvador. Viene una receta de unos chiles de cabrito rellenos con papa, que también están súper ricos. Viene una receta para hacer un cabrito en salsa de tomate, esa receta para el que no quiera hacer cabrito o que le crea que el cabrito es muy complicado, esa receta para iniciar a hacer cabrito es muy buena. Aquí en el Bajío yo sé que hay mucho cabrito por Matehuala y San Luis Potosí, entonces pueden tener acceso a cabritos delgaditos, y esos cabritos delgaditos que no aguantan el asador, les voy a pasar, déjame, estoy buscando la receta. Aquí está. Esta receta se llama cabrito horneado en salsa de tomate. Entonces, esta se las voy a platicar. Es una receta muy fácil. Se toma el cabrito, se corta en piezas. Siempre se cortan las piezas por las coyunturas, para no astillar. ¿Por qué quieres que no astille? Porque al estar cocido y tú comer cabrito, te puedes comer un huesito. Entonces, para tener ese cuidado, hay que tratar siempre de buscar las coyunturas. Entonces, ya que lo tienes troceado, el cabrito, en una olla que aguante el horno o en un slow cooker, que esa es la forma más fácil de hacerlo, pones una capa de cebolla y ajo abajo, sal y pimienta, y luego pones una capa de cabrito, sal y pimienta, y luego pones 3 capas de tomate. Vuelves a aplicar la operación, otra vez tantita cebolla y ajo, cabrito y otra vez tomate. Terminas con 1 litro de yogurt y 1 litro de jocoque, preferentemente jocoque ácido que no esté dulce, y 1 litro de caldo de pollo. Tapas y dejas en la noche. O si lo vas a comer, si lo haces en la mañana, yo lo tengo bien medido, se tarda 4 horas, lo pones a las 10 de la mañana, a las 2 ya está. Llegas, sacas el cabrito y todo lo que queda lo licúas. Siempre acuérdense que si van a licuar algo caliente, el vaso de la licuadora va a 1/4 parte, es la forma más segura que no te quemes, ¿verdad? Si llenas el vaso de la licuadora con un producto caliente, pues te vas a dar un quemadón de miedo. Si lo pones a la mitad, también te vas a quemar. Entonces, 1/3 puede que no te quemes, pero 1/4 no te vas a quemar. La otra es estos licuadores de inmersión, que les llaman Turmix, ¿no? Pues con eso también te lo echas y ya lo puedes, y regresas el cabrito a esa salsa y queda sensacional. Y a partir de eso puedes hacer unos tacos, puedes rellenar unos chiles, puedes hacer unos tamales, o sea, puedes hacer una serie de cosas ya con la materia prima lista. Y bueno, con esa receta que les platiqué, termino la presentación. Bueno, aquí estaban lo que les decía, las recetas que hay, que son los infaltables, los que comentamos, las de mis amigos, que son los chefs que invitamos a cocinar, recetas mías, que fue lo que platicamos, y pues muchísimas gracias por acompañarme y por acompañarnos aquí. Gracias. Si tienen una pregunta, soy encantado. Sí, gracias, muchas gracias. Yo tengo un comentario que Sí. probablemente me apoyes en él. Yo digo que el mejor cabrito que hay en el norte de la República es el de Coahuila. ¿Por qué? Porque es que se alimenta con el orégano. Sí. El orégano Coahuila tiene un valor invaluable y es el mejor sabor que hay en todo esto. Claro. Y el cabrito consume mucho orégano. Sí, siempre el cabrito propio va a ser el mejor, ¿verdad? Me refiero, pero en Nuevo León tienen también orégano, muy parecido, y también tienen muy buenos productores. Yo creo que sin duda, teniendo buenos productores, es como vamos a tener el mejor cabrito. Y sí, hay muy buenos productores, los mejores que yo he visto están en el norte de Coahuila. Pero también en Anáhuac, Nuevo León, he visto unos cabritos fuera de serie. Entonces, pero sí, sin duda, para cabrito, pues el noreste, el productor del noreste está pensando en el cabrito. En cambio,
el productor de algunas otras zonas está pensando en la leche. Por ejemplo, en la laguna, el cabrito de la laguna están pensando en la leche y el cabrito no es bueno. Entonces siempre que el productor en qué está enfocándose, pues va a ser algo diferente. Iba a preguntar a Lucía. ¿Cuál es el costo del libro? 475 pesos. La verdad es un precio muy económico. Los libros en México, si me permiten hacer ahí un comentario, también están subvaluados. O sea, un libro como estos de pasta dura, con estas recetas en Estados Unidos, sin problema cuesta $60, o sea, 1,200 pesos. ¿Y cuánto te cuesta una buena receta? O sea, una receta de tu abuelita que valga la pena, ¿en cuánto la venderías? Pues, hay recetas, o sea, ¿en cuánto? 15, 20 mil pesos, 30 mil pesos. Una receta, depende de quién se la vendes, que va a hacer negocio con ella. Entonces, este libro está lleno de recetas probadas. Los 475 pesos realmente es un costo de recuperación y es un costo que fija el mercado, porque no se pueden vender más caros. En realidad los libros deberían de valer más. Si fuera mío, si no fuera de Larousse, yo lo vendería en 800, 900 pesos. Pero es de Larousse y tengo un tope de cuánto vale, 475. Que también hay que reconocer el esfuerzo que hacen compañías como Larousse para imprimir estos libros. Y, por ejemplo, que Larousse se haya interesado en hacer un libro de un producto monotemático, o sea, de un cabrito que obedece por lo regular a nada más cierta región, es muy valioso. Y desde aquí, porque nos estamos transmitiendo, un saludo a los que estuvieron en la presentación, a los que todavía están, y desde aquí un agradecimiento a Larousse por apoyar que se sigan editando libros de temas inéditos en el país. Pero sí, es un precio económico. Gracias. Muy bonita plática, amena. Gracias. No, pues muchas gracias a todos, muy, muy amables y gracias a la Secretaría de Cultura.